Muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en colaboración con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, les da la más cordial bienvenida al 22º Seminario Internacional Nueva Configuración, el Estado, la Sociedad Civil y el Mercado Ético. Este evento se transmite vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es y ustedes nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador, en Twitter nos encuentran como @antimonopolioec, @IAENEDU y Flock Society. En este primer día se analizará la visión de los roles cambiantes y las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y cómo estas relaciones están vinculadas al entendimiento y la promoción de lo que actualmente es conocido como el mercado ético. Los expositores enfatizarán en cómo las presiones cambiantes a nivel ideológico y económico están alterando el rol de los gobiernos en referencia al mercado, cómo el rol de los gobiernos ha cambiado respecto al aprovisionamiento de los bienes públicos, cómo las organizaciones de la sociedad civil y la economía social están respondiendo a estos cambios y qué tipo de modelos están emergiendo como señal de esta nueva relación entre el Estado y la sociedad civil. Para la inauguración de este 22º Seminario Internacional, integran la mesa de honor Carlos Prieto, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado. Enseguida damos la palabra al doctor Carlos Prieto, rector del IAEN. Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber venido a participar en estas jornadas, en este taller de debate sobre el modelo de mercado, el modelo de regulación que tiene que construir, o que está construyendo, mejor dicho, de una manera intensa el país, Ecuador. Discutíamos el otro día con Pedro Páez que realmente el modelo de mercado que un país o que un conjunto de países, porque tal vez el modelo de mercado tenga que construirse regionalmente más que nacionalmente, es una cuestión que no tiene tanto un contenido meramente económico, sino que sobre todo es político. El modelo de mercado del cual una sociedad se dota también en el ámbito nacional responde a un pacto político y responde a una manera de entender cómo una sociedad se enfrenta al circuito de producción de renta y riqueza, cómo una sociedad se enfrenta a la distribución o a la organización de las recompensas que la reproducción social imponen de manera absolutamente categórica. Desde ese punto de vista, el entrar a reflexionar y entrar todavía mucho más a regular el tipo de mercado que una sociedad tiene es sencillamente crucial. El mercado no es un organismo o no es un dispositivo completamente neutro. El mercado es sobre todo una construcción social que responde a un equilibrio de poder, a un equilibrio de relaciones de fuerza en una sociedad determinada. Un mercado aparentemente neutro es un mercado que está atravesado por relaciones de poder absolutamente no controladas o no pensadas desde el punto de vista político. Desde esa perspectiva, el trabajo que está haciendo la Superintendencia de Medios, el trabajo que está haciendo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado está precisamente intentando reflexionar desde ese punto de vista rico en cuanto a las implicaciones que se derivan de la presencia de actores económicos en un espacio económico y de cómo esas relaciones pueden ser funcionales para un modelo más justo y más equitativo de reparto de la renta y la riqueza, o pueden ser más oligopólicos, más explotadores o más brutales para los actores económicos que están dentro de ese modelo de regulación mercantil o de regulación económica. Desde ese punto de vista, la neutralidad del mercado solo es abandonar ese dispositivo de asignación de precios y de asignación de recursos a los actores que pueden tener una mayor capacidad de obtener una cuota mayor de renta y una cuota mayor de la riqueza que se produce en una estructura social. Desde ese punto de vista,
el concepto de regulación en el sentido más proteico del término asume realmente una función esencial. El regular la actividad económica no es simplemente establecer una legislación constrictiva para que la actividad económica funcione por unos canales absolutamente estrechos o absolutamente constrictivos para los agentes económicos, es precisamente romper las tendencias oligopólicas y las tendencias monopólicas que realmente una economía capitalista dejada a su libre albedrío produce de manera inexorablemente, y los modos históricos en los que eso se ha producido pues son sencillamente innumerables, y el contraste analítico es realmente muy sencillo de hacer. El mercado como tal es un mecanismo que puede ser utilizado políticamente en un proyecto de emancipación social de una manera muy creativa. El mercado dejado a una desregulación total o a una regulación con un sesgo de antiequitativo o no preocupado por la igualdad social, puede ser un mecanismo tremendamente nocivo para la estabilidad de una formación social o tremendamente pernicioso para conseguir un proyecto político como el que está recogido en la Constitución de 2008. Desde ese punto de vista, estos talleres quieren acompañar y quieren celebrar el trabajo que está haciendo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y desde la universidad queremos propiciar y queremos colaborar para poder pensar conjuntamente cómo se están produciendo esos comportamientos de los actores económicos dentro de la estructura económica ecuatoriana. Eso evidentemente se encarna en todo el proceso de reinvención del Estado desde la Constitución de 2008, desde la llegada al poder de la Revolución Ciudadana, y eso se encarna también en los procesos, en las decisiones fundamentales, primordiales que el Gobierno ha tomado para esta legislatura, como suponen el cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. Si realmente el Ecuador, y en general si pudiera ser a escala regional con los distintos intentos de integración socioeconómica y política, no logra dominar ese mercado tendencialmente oligopólico, monopólico y tendencialmente no equitativo, y no logra conjugar ese dinamismo del mercado como mecanismo de asignación de precios con ese dispositivo de justicia social y de regulación de la actividad económica, tanto el proyecto de la transformación de la matriz productiva como el objetivo fundamental de erradicación de la pobreza se puede complicar sensiblemente. No hay conjunto de políticas económicas públicas, por muy radicales y muy omnicomprensivas que sean, que pueda resistir el funcionamiento de mercados desregulados y mercados funcionando únicamente con criterios de maximización del beneficio o de maximización del valor de los accionistas de las grandes unidades económicas. Ese trabajo de regulación inteligente y ese trabajo de explicitación ante la sociedad y ante la opinión pública de cómo realmente un mercado aparentemente competitivo se convierte en un mecanismo de producción de rentas de posición y de rentas oligopólicas o monopólicas, es una tarea que en nuestra opinión es sencillamente fundamental. Una buena analítica de mercado es un excelente ejercicio de sociología política, y una buena analítica de cómo se comportan los actores económicos en un mercado es sencillamente el mapa de las relaciones de poder y de las relaciones de fuerza en una sociedad determinada. Nosotros desde la universidad hemos impulsado estos últimos meses el proyecto FLOC, Free Open Knowledge Society, es decir, la capacidad de realmente de crear unas pautas de relación social y de relación económica más allá de una lógica puramente mercantil, que está dirigiendo Mitchell Bowens, aquí presente, y al cual se van a incorporar también están incorporando también otros investigadores. Y nos parecía que era fundamental lanzar ese proyecto de investigación precisamente para comprender que soy ya no solo una sociedad regulada en términos de un mercado inteligente y políticamente no explotador, no inequitativo, sino también para pensar estas cuestiones desde el punto de vista de la economía del conocimiento, para pensar estas cuestiones desde el punto de vista de relaciones entre lo mercantil y lo cooperativo, para realmente pensar también desde este punto de vista
más sofisticado si cabe, que es hoy un mercado con estas nuevas características de relación económica y socioeconómica de los actores sociales y de los actores económicos. Evidentemente, las diversas crisis que están atravesando la sociedad global, las diversas crisis sistémicas del capitalismo, nos invitan también a pensar un modelo de mercado que no sea únicamente pensado en términos netamente mercantiles y de intercambio de equivalentes iguales en un espacio económicamente neutro. Toda la economía social del conocimiento, todos los debates que se han producido en torno a lo común como concepto fundamental para relacionarse con la naturaleza y para relacionarse de modo igualitario en una estructura social, nos llevan a pensar que realmente ese nuevo concepto de mercado, ese nuevo concepto de regulación y ese nuevo concepto de economía cooperativa, de economía peer-to-peer, de economía que va más allá del puro intercambio mercantil, es una tarea y es un horizonte epistemológico y analítico y, por supuesto, político que debemos explorar. Evidentemente, ese nuevo concepto de mercado, bien regulado y explicitado en sus relaciones de fuerza, esa nueva matriz de economía social del conocimiento y de intercambio, no solo de equivalentes económicos, está también ligado a un nuevo modelo de políticas macroeconómicas y a un nuevo modelo de inserción de una estructura social, una estructura económica, como en este caso la ecuatoriana, en el mercado regional y global. Nosotros como universidad nos interesa extraordinariamente pensar esos procesos, seguimos con muchísima atención el trabajo que se está haciendo desde la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y nos gustaría, y con Pedro lo hemos hablado en diversas ocasiones, nos gustaría realmente lanzar líneas de investigación muy potentes, entre las cuales se incluye también este taller internacional, líneas de investigación muy potentes, decía, para realmente convertir estas problemáticas en objeto de debate político y no solo convertir también estas problemáticas en inputs básicos, primordiales de la planificación económica de este país, de la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y convertirlo, como digo, en un nuevo horizonte de políticas económicas, en un nuevo horizonte de transformación estructural de la economía ecuatoriana y de poder ser también de impacto, que tuviera un impacto fuerte en cómo se está organizando la economía política a escala regional, las posibilidades de introducción de una nueva moneda regional que Pedro también ha trabajado, y de alguna manera pensar una macroeconomía útil para el Ecuador, pero que también lanzara puntos de enganche, puntos de conexión con las políticas macroeconómicas regionales que pueden estabilizar la región. Obviamente la crisis sistémica del capitalismo es muy profunda y va a seguir agudizándose en los próximos años, en las próximas décadas, y si no tenemos una capacidad de pensar los nuevos dispositivos económicos de regulación y los nuevos conceptos que están gravitando en torno a dispositivos básicos históricamente neutros, como es el mercado, como son las políticas públicas, como son las estrategias de reparto de renta y riqueza, la crisis de la propia sociedad y de la economía ecuatorianas y las crisis sistémicas que se avecinan en el horizonte pueden ser muy difíciles de gestionar en términos de equidad y en términos de justicia social. Esperemos que este seminario tenga la profundidad y la calidad que hemos concebido para el mismo, que estamos seguros de que va a ser así, y esperemos que sea de utilidad para pensar estas cuestiones que son políticamente decisivas para las luchas de los próximos años. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Prieto, rector del IAEN, y también las palabras del doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, para la apertura de este 22º Seminario Internacional. Buenos días, muchísimas gracias a los compañeros del IAEN, porque con esto estamos inaugurando, espero, una serie de eventos académicos y sobre todo de espacios de discusión, de debate, con el máximo rigor, como felizmente ha sido ya la impronta de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en este poco más de un año de existencia, y profundizando una serie de categorías que ya las ha adelantado Carlos, y que mencionan un tema que seguramente algunos de los oyentes, tanto los aquí presentes como los que nos están viendo a través de la página web nuestra, www.scpm.gov.es, nos están siguiendo en vivo,
les erizó la piel esto de que los mercados son esencialmente políticos. Estamos acostumbrados a oír todo lo contrario, sobre todo los que tenemos formación de economistas, asumimos que los mercados son una cuestión técnica, impersonal, ¿no es cierto? Inclusive desde la corriente heterodoxa había alguien como Ava Lerner que con mucha propiedad decía: cada transacción económica es un problema político resuelto. Lo que faltó en esa reflexión es precisamente continuar el análisis y ubicar que mercados oligopólicos dan lugar a transacciones oligopólicas que definen soluciones políticas que reproducen esa concentración del poder. Mercados oligopólicos, mercados monopólicos, mercados oligopsónicos, en fin, hay una variedad de tipificaciones en las que esas estructuras de poder, esas estructuras de opresión, esas estructuras de exclusión, esas estructuras de más explotación se reproducen permanentemente. En los textos de economía se presenta una ideología en la que se fetichiza esa situación, generando una ideología, ¿no es cierto?, de autoconvencimiento, en la que asumimos que los mercados operan como una especie de fuerzas de la naturaleza, en la que nadie tiene la culpa. Y por el contrario, lo que estamos estudiando es precisamente que los mercados son en definitiva hechos sociales y por tanto les corresponde a los seres humanos el decidir qué es lo que los mercados tienen que hacer. Yo creo que es fundamental este aspecto, y no solamente en términos de la práctica política, sino también en términos de la práctica teórica, y lastimosamente, a pesar de su importancia, ha sido un aspecto muy descuidado. El presidente de la República ha dicho con mucho acierto que es tarea de este nuevo periodo. A propósito, se están cumpliendo, Carlos, 7 años ahora, ¿no? No era del 2008, el 2007, que se instalaba el gobierno del presidente Correa, y él decía en su segunda, luego de ganar las elecciones de la reelección, decía: tenemos que transformar a este Estado burgués en un Estado que sirva a la nación. Yo creo que es importantísimo también hacer un alcance a esa afirmación, en el sentido de que no es solo el Estado el que hay que cambiar también a los mercados. Y es en esa transformación y en ese desarrollo teórico que exige, en ese debate que exige ese proceso de transformación, lo que tenemos que empezar superando esa vieja dicotomía que yo insisto, ¿no es cierto?, ha sido provocada de manera consciente para confundir a la gente, esa dicotomía entre Estado y mercado. El Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos amos y reproducen las mismas estructuras de poder desde un plano a veces explícito, en el plano de la política partidaria y de la politiquería, con todos los signos negativos y todas las connotaciones negativas que eso tiene, pero también desde la forma silenciosa, impersonal, mucho más sutil, mucho más hábil que tienen los mercados de aparecer como entelequias, ¿no es cierto?, que son tan naturales como la ley de la gravedad. Y pues no. El análisis que estamos haciendo en la superintendencia conjuntamente con ustedes este es el 22º taller internacional que hace la superintendencia en poco más de un año. Yo quisiera pedir un aplauso a todos ustedes, al equipo de la superintendencia, por haberlo hecho con tanta eficiencia y tanto esfuerzo. Hasta ahora teníamos 105, creo que con los expertos que tenemos en estas 2 jornadas vamos a llegar a los 110 expertos internacionales, que desde las más diversas posiciones nos han ayudado a ubicar, no desde la formulación general, sino en el estudio analítico de cada uno de los sectores de la economía ecuatoriana, involucrando además no solamente a la academia, sino también a las organizaciones sociales y a las propias empresas, desde puntos de vista distintos, insisto, instalando esta impronta de mucha altura, de mucho rigor académico, mucho rigor técnico en el análisis de los problemas y en la detección, en la creación de convergencias en torno a los resultados. Y es precisamente en torno a eso lo que yo quisiera llamar la atención. Yo tengo que salir dentro de un momento, precisamente porque a pocos metros de aquí está teniendo lugar un hecho histórico. Es la primera audiencia
en la que un proceso seguido a una gran empresa va a ser conocida públicamente. Es la primera vez en la historia del Ecuador en la que la sociedad ecuatoriana tiene algo que decir respecto al funcionamiento de los mercados. Entonces, aquí estamos penetrando en el terreno del Olimpo, ¿no? Aquello de lo intangible, de pronto resulta que no. Podemos discutir cómo están funcionando los mercados y podemos darnos cuenta los detalles ya por debajo de esa pátina de tecnicidad, de eficiencia, de inexorabilidad con la que estamos automáticamente asumiendo que las cosas pasan. Vamos a darnos cuenta de que no, de que son una serie de estructuras, es toda una construcción social la que permite que los mercados se reproduzcan permanentemente, funcionen permanentemente, reproduciendo a su vez esas condiciones de poder que lo sostienen, ¿no? Yo quisiera al mismo tiempo que estamos planteando eso, a menos de 100 metros aquí, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia, yo quisiera dar un ejemplo para que no quede solamente en las grandes categorías, sino ejemplos muy concretos con los que nosotros estamos tratando de transformar el funcionamiento de los mercados. Aquí también ligado al tema de las telefónicas, al tema de la telefonía celular, como parte de toda una estrategia que afecta la oferta y la demanda precisamente para hacer que los mercados sirvan a la gente, sirvan a la nación, sirvan a los proyectos estratégicos de la nación, pero también ubicando el hecho sistémico, es decir, el impacto que tiene un sector específico, ¿no es cierto?, en los derrames, en las externalidades, tanto positivas como negativas que tienen sobre otros sectores. Y justamente hace referencia a una propuesta que las veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo. Carlos lo mencionó en su evidencia, en su expresión regional, que es en el marco de la nueva arquitectura financiera la posibilidad de tener otras monedas, como ya está funcionando el SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional. Pero el origen de esta propuesta estuvo en el Banco Central, van a estar exponentes del Banco Central también en esta discusión, hace ya 14 años, en el peor momento del neoliberalismo. Ahora ya no estoy quitando mérito a lo que se puede hacer ahora, pero ahora ya está un poco más de moda hablar de estas cosas. Pero hace 14, 15 años estábamos en el peor momento de la ofensiva, del pensamiento único, en el que este tipo de cosas ni siquiera se las podía decir. Y nos pusieron en el banquillo de los acusados cuando presentamos esta propuesta y pasamos todas las pruebas. Aquí estuvo el Fondo Monetario Internacional, estuve discutiendo en el seno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la Comisión Europea, en fin, discutiendo estas propuestas y discutiendo también con las empresas operadoras, digamos, en los planos de la telefonía, en los planos informáticos, y se veía que este tipo de alternativas eran perfectamente factibles. Y la invitación que estamos proponiendo a ustedes, simplemente para ilustrar el asunto de qué tan factible es transformar la lógica de operación de los mercados, es precisamente una convocatoria a ubicar. Cada uno de ustedes podrá enriquecer la propuesta desde muchas otras ópticas, ¿no es cierto? La forma como las nuevas tecnologías ahora pueden convertirse en una ocasión espléndida para justamente permitir que utopías tan lejanas en el tiempo y en el espacio de pronto ahora podrían tener concreción en el proceso de construcción de aquello que en la Constitución de Montecristi se llama el summa causae. Entonces vamos a hablar específicamente el tema de lo que en ese entonces se llamaba la red de redes, es decir, la articulación del sistema electrónico de pagos del Banco Central del Ecuador a través de lo mejor de la telemática, que originalmente estuvo diseñado para los grandes bancos transnacionales, articulando con las iniciativas financieras populares en la constitución de otras lógicas, circuitos locales de pagos que permitan que desde el territorio y desde la comunidad se construya otro paradigma de desarrollo. Rápidamente, miren, el Banco Central del Ecuador está conectado a través del sistema electrónico, el sistema financiero internacional, a través de un software y un hardware que más o menos está presente en todos los bancos centrales del mundo. Por tanto, es absolutamente fácil la interconexión. Así es como surgió el SUCRE, en menos de un año. Eso originalmente estuvo diseñado para los grandes bancos transnacionales, los grandes bancos privados del Ecuador, para que puedan hacer con lo mejor de la tecnología, con toda la encriptación, la seguridad, la versatilidad, la flexibilidad, la trazabilidad del caso, ¿no es cierto?, todas sus transacciones.
Ahora se dice, ¿no es cierto?, con toda la mala fe, porque hay muchísima plata de por medio y precisamente porque este tipo de cosas que técnicamente podrían ser relativamente triviales, resulta ser que implican una transformación brutal respecto a los poderes constituidos. Entonces están diciendo, por ejemplo, que el Sucre sirve para el narcotráfico. Es absolutamente absurdo. Cualquier persona de los expertos que van a hablar aquí van a darse cuenta y van a poder hablar del asunto. Es imposible con el sistema electrónico de pagos esconder una transacción. Y eso se vio en el caso, creo que del alcalde de Riobamba, de alguna de las ciudades, que hubo algún problema, ¿no es cierto? El rato de los ratos se sabía a las horas, minutos y segundos de qué cuenta, a qué cuenta, cuánta plata salió, hasta con centavos. El problema viene precisamente el momento en que estos bancos privados tienen sus conexiones, aparte del sistema electrónico de pagos troncal del Banco Central, con los paraísos fiscales. Y precisamente la propuesta nuestra es generar, aparte de esta conexión directa, privilegiada en torno a este sistema que es el que está precisamente en el corazón de la crisis internacional, ligar otro tipo de lógicas, ¿no es cierto?, que permitan, por un lado, el establecer, es lo que está pasando con el Sucre, relaciones comerciales y otros ámbitos de transaccionalidad con el mundo, como lo que se podría dar en el horizonte de integración latinoamericana, pero también en la cooperación sur-sur, pero también, por ejemplo, en las negociaciones con la Unión Europea. Un proceso de transaccionalidad mucho más barato, mucho más eficiente, que no tenga que pasar como ahora obligatoriamente el mercado, el libre mercado, entre comillas, el mercado privado tiene que pasar a través de un monopolio privado que se llama SWIFT, pagando a los bancos corresponsales en los Estados Unidos, inclusive se trata de transacciones con Europa, y pasando por el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y pagando peaje, pagando comisión a cada uno de esos actores, de manera totalmente artificial e innecesaria. Así que se podrían armar una serie de opciones ahí. Sistemas de pago, sistemas de compensación de pagos regionales que eliminarían ese dogal permanente que significa la obligación de transar en dólares, porque podríamos generar mecanismos de abrirnos el crédito mutuamente, como está haciéndose con el Sucre, que es básicamente una tarjeta de crédito recíproca, sistemas de compensación de pagos intercontinentales que no pasen por los atascos de liquidez como los que se dieron después de la caída de Lehman Brothers en el 2008, en las que hasta las propias cartas de crédito para cualquier transacción se vieron bloqueadas por esa crisis de confianza entre bancos que se conocen unos a otros, que no solamente que son corruptos, sino que están quebrados a pesar de las inyecciones voluminosas de liquidez que se están dando. Y por tanto, se abre la posibilidad de abrir otra lógica, otra prioridad: las estructuras financieras populares. Cajas de ahorros, bancos comunitarios, bancos comunales, cooperativas de diversos tipos, y también la vinculación con la colecturía de los colegios locales, de las cooperativas de transporte locales, las tesorerías de los municipios, las tesorerías de los consejos provinciales, de manera de articular otra lógica que no necesariamente pase por las grandes ciudades. Si estamos luchando en contra de los monopolios, tenemos también que luchar en contra del monopolio que tienen las grandes ciudades en el acontecer nacional. Romper con esa relación radial que hoy por hoy tienen los mercados, ¿no es cierto?, en las que esa relación norte-sur se reproduce también un colonialismo interno al interior de nuestro país, entre el centro y la periferia, entre este centro bicéfalo, tal vez tricéfalo con el caso de Cuenca, con respecto a nuestras periferias. Y la clave está justamente aquí. El hecho de que se recupera lo que es la lógica autónoma de la creatividad de la gente, constituyendo estas iniciativas financieras populares, estas iniciativas productivas populares, y darles el soporte de lo mejor de la tecnología. Esto permite la generación de sistemas de compensación de pagos locales, un Sucre a nivel local. Básicamente de lo que se trata es, mire, si es que yo produzco carne y usted produce leche y usted produce pan, si yo no puedo venderle a usted mi carne porque usted no tiene con qué comprarme, pero usted está esperando que poder vender su leche para poder pagarme, resulta ser que hasta que no haya alguien que genere esa liquidez inicial, ni yo puedo vender mi carne, ni usted puede vender su leche, ni usted puede vender su pan, etcétera, etcétera, y la comunidad entera entra en un proceso que se conoce como deuda-deflación.
Generar, recurriendo a la etimología de la palabra crédito, credere, creer en nosotros mismos. Generar circuitos de confianza que fortalezcan y recuperen esas relaciones humanas en el barrio, en la comunidad, va a ser la clave de otra lógica, de otro horizonte. Ahí está el tema de los mercados éticos, de un horizonte ético que rompa con esa impersonalidad que domina estos mercados, los mercados actualmente existentes, precisamente en la lógica de la explotación. Básicamente, de lo que se trata es de establecer una red de redes que permita potencializar la transaccionalidad, la liquidez y el crédito con esos bancos comunales y las cajas de ahorro en los sistemas de compensación de pagos locales, que puedan no solamente establecer otra lógica de transacciones que no pasen por las grandes ciudades, por las grandes empresas y por los grandes bancos al interior del país, pero que tampoco tengan que restringirse al mercado local. Una vez conectados al sistema electrónico de pagos, no hay ningún problema que puedan hacer transacciones a través del Sucre, o que puedan establecer conexiones a través de estos sistemas de pagos intercontinentales, por ejemplo, con la Unión Europea. Un capítulo precioso de discusión y de negociación que debería estar ahorita el equipo negociador ecuatoriano hablando en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho en Bruselas mismo tenemos los materiales, se estableció con ALAMPYMES, la Asociación Latinoamericana de la Pequeña y la Mediana Industria, y una cantidad de organizaciones de pequeños empresarios de Europa, de Alemania, Francia, Grecia, Austria, Italia, España, Portugal, Noruega. Se establecieron justamente discusiones para hablar de todos estos mecanismos que pueden comportar también temas de garantías y retrogarantías, temas de seguros de exportación dentro del mecanismo del sistema de compensación de pagos, mecanismos de reporto, mecanismos de factoring, mecanismos de crédito de corto plazo de capital de trabajo, pero también mecanismos de capital de fomento, de créditos de desarrollo, cuando están involucrando contratos de largo plazo horizontales en esta diplomacia de los pueblos, insisto, que no pasa ni por los grandes bancos, ni por las grandes empresas, ni por los grandes intermediarios. Estas conexiones abren las puertas, ¿no es cierto?, no solamente para una nueva lógica en la formación de los flujos financieros, de pagos, de liquidez, sino también de los flujos reales. Y ahí podríamos, como se lo hizo cuando estuvimos en el Ministerio de Política Económica, ¿no es cierto?, recuperar el papel de Correos del Ecuador. Ha habido un esfuerzo importantísimo en estos 7 años, precisamente involucrado en este proyecto original que lo comandábamos desde la Coordinación de Política Económica, pero que lastimosamente hoy por hoy, dados los avances tecnológicos, nos ponen en una situación. ¿Quién manda cartas? Aquí en el Ecuador, ¿quién manda cartas? Habiendo la posibilidad de mandar un texto, habiendo la posibilidad de mandar un mensaje por correo electrónico. Pero lo que es más grave, aquí en el Ecuador, ¿quién manda paquetes a través del correo? Cuando tenemos, no sé, pues Reina del Camino, ¿no es cierto? Ahora la capacidad de tener a través de Correos del Ecuador, en vinculación con el sistema electrónico de pagos y la red de redes, unos flujos también en términos reales, rompiendo con esa relación radial a través de las grandes ciudades, de las grandes empresas, de los grandes bancos y de los grandes intermediarios, es enorme. La posibilidad de que haya una relación directa, no sé, pues de Zumba con Pedro Carbo y de Poaló con Celica y de Alamor con El Ángel y, no sé, pues de San Lorenzo con Gualaceo. Cuestiones impensables. Ahora de pronto con las nuevas tecnologías, tanto en lo que estamos hablando del sistema electrónico de pagos, Correos del Ecuador, el teléfono celular con el dinero electrónico, se plantea una nueva plataforma, un salto cualitativo en la formación de los mercados. En unos mercados que nacen desde abajo, en unos mercados en el que el conocimiento de la gente, la confianza de la gente, las relaciones comunitarias, la exigencia al desarrollo del derecho adquieren otras características, adquieren otras prioridades. Estamos hablando de otra construcción política, Carlos. Entonces, la afirmación que planteaba Carlos era absolutamente pertinente.
Estamos replanteándonos esa construcción social que la asumíamos automática y natural, estamos replanteándolos y estamos poniéndolos precisamente al servicio de la gente, incluyendo la posibilidad de mecanismos de desarrollo local con los gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Generando inclusive la posibilidad de, yo sé que la palabra es pecaminosa, monedas complementarias, habría que poner entre comillas, porque en realidad se trata de otro tipo de moneda. No se trata de salirse de la dolarización ni de romper con el dólar, es el hecho de que ahorraríamos dólares porque ya no estaríamos utilizando físicamente los billetes, lo cual significa un ahorro para el país, un ahorro para el Banco Central gigantesco, pero además estaríamos multiplicando mecanismos de crédito, aumentando el tamaño del pastel, insisto, desde el territorio, desde la comunidad. Estas posibilidades con la billetera electrónica, el sistema de dinero electrónico ahora abre una serie de opciones macroeconómicas, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de lo local, que permitirían tener una cantidad de herramientas de desarrollo hasta ahora impensables y que podrían estar también al alcance de los activistas, de las organizaciones de derecho, de desarrollo desde lo local. Fundamental tener el cuidado de que este proyecto no sufra el destino que han tenido otros proyectos que, más allá de las buenas intenciones, han sido secuestrados para ser desnaturalizados y puestos al servicio de los mismos intereses del pasado. Si es que esta propuesta cae en manos, por ejemplo, de un gran banco privado y de una gran empresa privada en la esfera de la comunicación, tenemos el riesgo catastrófico de convertir al país en el paraíso de las mafias. Tener un sistema de pagos paralelo sin ningún tipo de control sería la posibilidad máxima, ¿no es cierto? No solamente para temas de lavado, sino para garantizar que las mafias de la droga, del tráfico de armas, del tráfico de personas puedan tener su propio sistema monetario internacional más allá del control de las sociedades y de las autoridades. Por eso es que esta posibilidad de conexiones que podrían enriquecerse en relaciones banco a banco, gobierno a gobierno, gobierno a personas y luego personas a personas, puede incluir, ¿no es cierto?, un tipo nuevo de institucionalidad, puede ir construyendo un nuevo tipo de institucionalidad que refleje la nueva correlación de fuerzas y que establezca con todos estos elementos, ¿no es cierto?, una nueva arquitectura financiera local que se compagine con esa nueva arquitectura financiera regional que estamos construyendo en el marco de UNASUR y de CELAC y de ALBA, y que a su vez pueda proyectarse como un ejemplo de desarrollos parecidos a nivel continental que puedan establecer una nueva arquitectura financiera mundial como las que se discutió justamente en el 2008 y en el 2009 cuando el padre Miguel de Scott estuvo de presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y que permitió que se reúna en ese debate a personalidades como el propio Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que tuvo un papel tan destacado en esa época. Entonces, miren, yo creo que estos elementos van construyendo desde el territorio, desde la comunidad, desde abajo, ¿no es cierto?, una serie de otras posibilidades hasta ahora impensables, pero que están al alcance de la mano. No estamos hablando de transformaciones ni logísticas ni institucionales que tomen años. La propuesta que está haciendo la superintendencia de que el Ejecutivo permita que una parte del bono de desarrollo humano pueda ser transformado sin aumentar el bono, 3 a 5 dólares del bono que ahorita están recibiendo puede ser canjeado por una promoción válida de parte de los otros operadores que no son el operador dominante en la transformación de un mercado que hasta ahora ha sido marginal, olvidado. Estamos hablando de 1.800.000 familias de los sectores más pobres, más vulnerables, más alejados del país. Incorporaría un nuevo tipo de dinámica en el mercado específico de telecomunicaciones que hoy por hoy está concentrado. La empresa dominante tiene más del 70% del mercado. Permitiría que haya otra lógica en la incorporación de tecnología en ese mercado, que obviamente va a contagiar. Si el 1.800.000 familias más pobres del país tienen acceso a lo mejor de la tecnología LTE, 4G, banda ancha, para poder hacer sus transacciones con todas estas posibilidades con el dinero electrónico, ¿por qué no
los de los sectores medios. ¿Y por qué no de los de las ciudades más acomodadas del país? Es decir, estamos hablando de un proceso de transformación de los mercados. Un ejemplo muy específico que espero que les haga caer en cuenta de que esas grandes categorías de las que hablaba Carlos, ¿no es cierto? Esos grandes esfuerzos, esos desafíos en el plano de la transformación que han estado atormentando, si se quiere, a las ciencias sociales, sobre todo a los intelectuales progresistas durante más de un siglo, sobre todo desde aquella máxima de Marx de que lo que se trata no solamente es de interpretar a la realidad, sino de transformarla. De pronto ahora está al alcance de nuestras manos. Otro mundo es posible, otro desarrollo es posible, otro mercado es posible, aquí y ahora. Muchísimas gracias, compañeros. Agradecemos al doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, que nos dio la bienvenida en este 22º Seminario Internacional.